A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. Hear me, O islands, Escúchenme, listen, islas. O distant peoples. Atiendan, pueblos The lejanos. Lord called me from birth, Estaba yo en el vientre y el from my Señor me mother's llamó en womb. las He gave me entrañas my name. maternas y pronunció mi He made nombre. of me a sharp-edged sword. Hizo de mi boca He una concealed espada me in the afilada. shadow of Me his arm. escondió en la sombra de su He mano. made me a polished arrow. Me hizo flecha So it would bruñida. be hidden. Me guardó en su You are aljaba my servant, he y said to me me. dijo, tú eres mi In esclavo, Israel Israel, I de quien glory. estoy orgulloso. Though I thought I had toiled in Mientras yo vain and pensaba, for en nothing, vano me he uselessly cansado en strained my viento y strength, en nada he gastado yet my mis reward fuerzas, is with en the Lord, realidad mi derecho lo llevaba el my Señor, recompense is mi with God. salario lo tenía mi Dios. For now the Lord has Y spoken. ahora habla el He formed Señor, me as que his desde el servant. vientre me Surely formó siervo suyo from para que Jacob le he trajese a brought Jacob, back to him, and para Israel que le gathered to him. reuniese a Israel. And I am made glorious in the Tanto sight of me the honró Lord, el Señor y mi and Dios my fue mi God is now fuerza. my strength. Es poco que It seas is mi too good siervo y for restablezcas you to be las my servant, tribus de Jacob to raise up the y tribes of Judah conviertas a and los restore the supervivientes survivors de of Israel. Israel. I will make you a Te light hago to the luz nations, de las that my naciones, salvation may reach para que mi to the ends salvación of the earth. alcance hasta el confín de la tierra. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. I will sing of your Mi salvation. boca contará tu salvación, Señor. In you, O Lord, I A take ti, refuge. Señor, me acojo. No Let me quede never yo be put derrotado to para shame. siempre. In your Tú justice que eres rescue me and justo, deliver me. líbrame Incline your y ear to ponme my a prayer salvo. and save E me. inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Be my rock of refuge, Sé a tú mi stronghold roca de strong and refugio, el safe. alcázar donde For me you are my salve, rock, my porque mi refuge. peña y mi alcázar eres In tú. my God, Dios mío, rescue me from the hand líbrame of de the la wicked. mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. For you are my hope, Porque tú, Dios mío, my fuiste mi trust, O esperanza God, y mi my refuge, confianza, my Señor, foot desde mi from birth, juventud. En el from my mother's vientre womb. materno ya You are me my strength. apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu My mouth salvación, Señor. shall declare your Mi boca justice, contará tu day by auxilio, day, your todo el salvation. día tu O salvación. God, you have Dios taught me mío, from my me youth. instruiste Until the desde mi present, I juventud proclaim your y hasta wonders. hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Hail to you, our King, Salve, Rey nuestro, the Father, obediente al Padre. led to your crucifixion, Fuiste llevado a la crucifixión the slaughter. como manso cordero a la matanza. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Reclining at table with his En aquel disciples, tiempo Jesús, Jesus was profundamente deeply troubled conmovido, and dijo, testified. les Amen, aseguro amen, I que say to uno you, de one of ustedes you will betray me. me va a The entregar. disciples looked at one Los another, discípulos se miraron unos a otros asking who answered perplejos him. por no saber One de of his quién lo decía. disciples, the one whom Uno de Jesus ellos, loved, al was que Jesús reclining tanto to amaba, Jesus' estaba en la side. mesa a su derecha. So Simon Peter nodded to Simón him Pedro le to hizo find out señas who para had que led him. averiguase por quién lo Leaning decía. back against Jesus' Entonces él, chest, he apoyándose said en to el him, pecho de Jesús, le Master, preguntó, who is it? Señor, ¿quién es? Jesus answered, Le It is the contestó one to Jesús, whom aquel a you hand the quien yo le morsel that dé I have este dipped in. trozo de pan untado. So he dipped the morsel Y and took it untando el pan se and lo gave it dio a to Judas, Judas, hijo the de son Simón of el Simon Iscariote. Iscariot. After Judas took the morsel, Detrás del pan Satan entró en entered. él Satanás. So Jesus said to him, Entonces Jesús What le you are dijo, going to do, lo que do tienes que quickly. hacer, hazlo Now enseguida. none of those Ninguno de reclining los at table comensales realized entendió a clearly qué se what Jesus had refería. said to them.
como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con que darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Verbum Domini. During Holy Week, the readings at Mass Durante la Semana Santa, las lecturas muestran hermosamente las profecías del siervo sufriente en el libro de Isaías, con los relatos del Evangelio que llevan a la pasión y muerte de Jesús. El Viernes Santo conmemoraremos los detalles del sufrimiento y crucifixión del Señor cuando logra en la cruz la obra de la redención de la humanidad. A pesar que Jesús sufre su sufrimiento más intenso el viernes, su sufrimiento comienza mucho antes de su crucifixión. Su participación en la cena de Pascua con sus discípulos es un momento dulce amargo para él. Por un lado, celebra la Pascua con ellos antes de sufrir. Por otro lado, ya está sufriendo por las decisiones que sus discípulos más allegados están a punto de tomar. En el Evangelio de hoy, la traición de Judas y la negación de Pedro son predichos. En tanto que hay similitudes entre las acciones de Judas y Pedro, sus resultados finales no pueden ser más diferentes. Cuando Jesús y sus discípulos están en la mesa, él revela las noticias asombrosas de que uno de los que está cenando con ellos será el que lo traicionará. En el Evangelio, según San Juan, Jesús solamente había aludido a su muerte, pero no había dicho explícitamente cómo iba a ser su muerte a manos de sus enemigos, ni quién lo iba a traicionar. Y ya que los discípulos eran muy cercanos unos con otros, habían viajado por Galilea y Judea y habían visto muchos portentos juntos, hubiera sido inconcebible que uno de ellos fuese un traidor. Los discípulos estaban verdaderamente asombrados ante esto, y Jesús mismo estaba muy perturbado cuando revela esto a ellos. A pesar que era necesario que Jesús fuese entregado para ser crucificado para nuestra salvación, la idea de que uno de sus amigos más cercanos lo fuera a traicionar, aquel que recibe el bocado de la mano de Jesús, ya es gran causa de dolor y sufrimiento. Jesús ama a Judas tanto como ama a los demás discípulos. No quiere ver a Jesús condenado, sino que se salve de sus pecados. E incluso después de traicionar a Jesús, Judas no estaba más allá del perdón. Pudo haber acudido al Señor y pedirle misericordia y se le hubiese concedido. Pero lamentablemente el Señor sabe lo que pasará con Judas. Por su sentimiento de culpa por lo que hizo, llevará a que Judas se quite la vida. Elige entregarse a la desesperanza en lugar de pedir la misericordia de Cristo y ser perdonado.
Y después de que Judas se va, Simón Pedro dice sin pensar que él dará su vida por Jesús. Probablemente Pedro tiene buena intención, pero Jesús conoce el corazón de las personas. Le dice a Pedro, al contrario, que él negará a Jesús 3 veces esa misma noche. Una vez más, esto es otra causa adicional de sufrimiento para el Señor. La idea que el que es el primero en confesar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y a quien les han sido encomendadas las llaves del reino de los cielos, será también el que lo negará 3 veces. El conocimiento de Jesús de estos actos de negación y traición no disminuye el dolor por estas ofensas. Después de todo, a menudo, aquellos que son los más cercanos a nosotros son los que más nos lastiman. Y tanto Judas como Pedro habían hecho algo grandemente ofensivo al Señor al traicionarlo y negarlo ante los demás. Sin embargo, la misericordia de Jesús no conoce límites. Tanto Judas como Pedro pueden tomar la oportunidad para regresar al Señor y buscar su perdón. Lamentablemente, solo Pedro regresa al Señor, en tanto que Judas es sobrecogido por el remordimiento. Judas y Pedro pues representan las dos maneras, los dos caminos que tenemos ante nosotros los pecadores. Mientras que es verdad que nuestros pecados son una ofensa contra el Señor, no significa que estamos más allá de su poder de perdonar. Algunos podemos haber cometido pecados peores que otros. Podemos imitar a Judas y elegir entregarnos a la desesperanza, o podemos elegir obrar como Pedro y hacer un acto de fe renovado en el Señor en su gran misericordia. Un camino lleva a la muerte, el otro lleva a la salvación y la vida eterna. Considerando esto, parece una ganga hacer ese acto de confianza en el Señor y creer en su amor por nosotros. El catecismo enseña hermosamente cómo la hora misma que el pecado se manifiesta plenamente, como paradoja, se vuelve en la fuente de nuestra salvación, o sea, el sacrificio de Cristo mismo. En el párrafo 1851, el catecismo dice, ¿crees precisamente en la pasión y la misericordia de Cristo que el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos? Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. San Pablo dice en su carta a los Romanos que donde el pecado abunda, la gracia abunda incluso más. Y quizás haya algunos que estén presentes aquí o que nos vean por televisión o escuchen por radio, internet, que aún se aferran a un pecado o pecados que han cometido, pensando que está más allá de la misericordia y perdón de Dios. Quizás hay alguien que escuche que conoce a alguien que tiene dificultad para perdonarse a sí mismo o para aceptar el hecho de que Dios quiere perdonarlos y restaurarlos a la gracia. Espero que todos podamos obtener consuelo al saber que no hay pecado, sin importar cuán grande o pequeño, que esté más allá de la habilidad de perdonar del Señor. No solo perdona a Pedro, quien negó conocerlo, e incluso estaba dispuesto a perdonar a Judas, el que lo traicionó, sino que también perdonó a los que lo crucificaron. No hay pecado que esté más allá del perdón del Señor. Y Él nos invita a todos hoy a que entreguemos todos nuestros pecados y expresemos nuestro gran arrepentimiento. Mientras que es verdad que nuestros pecados le han ofendido, Él no desea contarlos contra nosotros. El Señor no es vengativo.
Así pues, la fuente de nuestra separación de Dios, de nuestro pecado, se ha visto transformado por su muerte redentora en medio de nuestra salvación. El Señor quiere que todos seamos salvados y lleguemos al conocimiento de la verdad. Entonces nos invita a que seamos heraldos de su misericordia ante el mundo al proclamar su amor y misericordia a través de nuestras acciones y palabras e intenciones. Es a través del poder del amor de Cristo que las heridas causadas por el pecado pueden ser sanadas y las relaciones entre Dios y el prójimo pueden ser restauradas. Así pues, perdonemos a otros y perdonémonos a nosotros mismos y permitamos que la gracia del Señor obre en nosotros por el bien de la salvación del mundo.